En este vídeo vamos a ver cómo programar, o lo que es lo mismo, cómo hablar con los ordenadores. El mundo digital está controlado por procesadores digitales, y estos procesadores digitales, a su vez, están controlados por programas, como ese programa que tienen ahí, que es lo que mueve los ordenadores, lo que les dice lo que tienen que hacer. Vivimos en un paradigma de computación ubicua donde todo está controlado por procesadores digitales, nuestros coches, nuestros trenes, nuestros aviones, nuestras lavadoras, cocinas, televisiones, el ocio, los juegos, las redes sociales, las carreteras. Los procesadores están en cada rincón, en cada esquina de nuestra sociedad y alguien tiene que decirles lo que tienen que hacer. Incluso nuestra oficina es cada vez más digital. Para muchas personas la oficina es un ordenador portátil y un móvil. Incluso para muchos de ellos son una tableta. Y se van desplazando y trabajando en cualquier lugar. Desde, pues oficina, no tiene solo una mesa en la que sentarse, que muchas veces compartida con otros, en bares, en cafeterías, en las dependencias del cliente o donde sea. Por eso es muy importante poder hablar con los ordenadores, poderles decir qué queremos que hagan por nosotros. Nosotros damos instrucciones a los ordenadores en código binario. Los ordenadores solo entienden este lenguaje de aquí, estos ceros y unos que ustedes tienen. Programar así es muy arduo y tedioso. Por eso hoy nadie programa así. Se programa en lenguajes de alto nivel. Son lenguajes con unas instrucciones muy potentes, de muy alto nivel, que dicen al ordenador muchas cosas a la vez y que además son mucho más fáciles de generar y de entender por nosotros. Es con estas instrucciones que luego traducen a un lenguaje binario otros programas que se denominan compiladores o intérpretes, con los que se hacen las aplicaciones de un reloj inteligente, se programa su ordenador de sobremesa, se programan las aplicaciones, los aviones, los trenes, todo lo que mueve hoy día la sociedad digital. Hay lenguajes de dos tipos, así en una clasificación a grandes rasgos que he hecho yo para este vídeo introductorio. Están los lenguajes de comandos, que son los lenguajes interactivos que nosotros, que les vamos enviando eventos, tocando, haciendo clic en un ratón, moviendo el ratón, tecleando un teclado, etcétera, etcétera, y así es como enviamos mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, editamos documentos con Word, jugamos, manejamos nuestra televisión con el mando, o incluso se controla un avión por los pilotos a través de una consola como esta que tenemos aquí. Es una consola que permite controlar todos los elementos de un avión de una forma mucho más segura y eficaz que los antiguos mecanismos analógicos con cables que existían. Estos lenguajes son muy fáciles, están orientados a aplicaciones específicas y normalmente se aprenden sin enterarnos, o se aprenden a través de amigos o con un entrenamiento muy específico. Lo que normalmente llamamos programar es programar en otros lenguajes, unos lenguajes textuales, que es con los cuales se crean luego estos interfaces a través de los cuales manejamos los lenguajes de comandos interactivos. Estos son los lenguajes de programa almacenado que tienen esta forma, que tienen aquí, tienen instrucciones textuales, como el lenguaje que nosotros escribimos, están escritos también con caracteres, pero son instrucciones pensadas para el ordenador, para que el ordenador la entienda y le den de la forma más clara posible las instrucciones de lo que nosotros le pedimos que haga. Estos lenguajes, programar estos lenguajes es lo que se denomina normalmente aprender a programar. La mayoría de los dispositivos son programables y llevan un microprocesador que se programa en estos ceros y unos que nosotros, podemos generar a través de estos lenguajes de alto nivel. Por eso es cada vez más necesario programar, porque no solo el trabajo, sino que la vida familiar, el ocio y todo requiere cada vez más habilidades en este sentido. Programar nos permite crear las aplicaciones y servicios que nosotros queremos. Incluso nos permite mover toda la sociedad a nuestro alrededor, creando nuevas experiencias de uso y muchos nuevos otros elementos. Por eso es tan importante aprender a programar. Y cada vez hay más gente que dice que hay que aprender a programar desde la más tierna infancia, al mismo tiempo que aprendemos a leer y a escribir. Igual que cuando apareció la escritura hace muchos miles de años, había solo unas pocas personas que sabían leer y escribir y la mayoría de la población era analfabeta. Hoy solo existen unas pocas personas, cada vez más, que saben programar, pero
hay que aprender probablemente desde que seamos pequeños para que todo el mundo sepa cómo controlar estos procesadores digitales, estas máquinas con lenguajes que sean sencillos de aprender, pero que nos permitan crear todos estos elementos que hoy día son tan importantes en nuestra sociedad. Si tenéis interés en ver las bases de la programación, la estructura básica de un lenguaje y cómo aprender a programar, os esperamos en el próximo vídeo. Muchas gracias.